sobreviviendo. Poco. Eso déjenselo a uno que ya está ahí tirando las últimas. Todo bien, muy bien. Me da mucho gusto que estén bien, que estén echando relajo. Y que por lo menos estén bien de salud. Ya lo demás ya es lo de menos. Sale. Bueno, chicos, pues vamos a empezar. A ver, dudas con lo que vimos en la última clase, en la clase de ayer. Dudas, quejas, sugerencias. Dudas, preguntas. No, todo bien, gracias. Todo bien, perfecto. Bueno. Básicamente, bueno, lo que ya continuando con la parte de espermatogénesis, ayer vimos básicamente lo que era la parte de la estructura del túbulo seminífero, del testículo y cómo está organizado de manera interna. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la espermatogénesis? Es decir, cómo van a pasar de la transformación de una espermatogonia, que es una célula muy grande, redonda literalmente, a ser un espermatozoide. Bueno, ayer vimos también que está regulada por hormonas. Hay una regulación extrínseca e intrínseca. Es decir, la extrínseca, cómo los factores externos pueden modificar la producción espermática, y la intrínseca tiene que ver con la síntesis hormonal, con la vía de comunicación que suceden entre las propias espermatogonias, espermatocitos primarios y secundarios, espermátides y finalmente su liberación y a través de la célula de Sertoli. ¿Okay? Bueno, entonces en ese tipo de... Una vez haber visto esta parte, bueno, vamos a adentrarnos más en lo que va a ser la espermatogénesis. La espermatogénesis involucra lo que va a ser tres partes o tres fases. Fase de ampliación mitótica, es decir, la que va a estar encargada principalmente de poder multiplicar y poder mantener la producción de espermatogonias. La fase meiótica, que es la reducción del material genético del espermatozoide, y la fase posmeiótica, que involucra cómo las espermátides pasan a formar, o bueno, adquieren la forma clásica del espermatozoide, que se llama espermiogénesis. Ok, bueno, vamos a iniciar entonces con la espermatogoniogénesis o con la fase mitótica. Ok, entonces en la fase mitótica, lo que vamos a encontrar es que la espermatogonia es una célula muy, muy grande que está adherido a lo que va a ser la membrana basal, es decir, a la orilla del tubo. Esta es la membrana basal, perdón, vamos a poner aquí. Esta es la membrana basal, y lo que vemos aquí, todo redondita, todo esto redondito es la espermatogonia. Ok, está adherida prácticamente a la membrana basal. Está muy adherida. Entonces tenemos lo que va a ser el núcleo de la espermatogonia, y obviamente podemos visualizar algunas estructuras internas, como puede ser parte del retículo plasmático, algunas mitocondrias, que vemos aquí, algunas vesículas de secreción. Todas ellas forman parte de la espermatogonia. Ahora hay varios tipos de espermatogonias: la espermatogonia tipo A, tipo A1 y tipo B. La espermatogonia tipo A es la que va a estar, es la que va a originar a todas las espermatogonias y espermatocitos. Es prácticamente como la célula troncal, la célula madre, ¿sale? Y de ahí se diferencian a otro tipo. Cuando se divide se forma la espermatogonia tipo A1 y finalmente la B. La espermatogonia tipo B es la que va a pasar ya a meiosis. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vemos este tipo de espermatogonias? Bueno, las que están pegadas a la membrana basal, ¿qué es esto? ¿Ok? La espermatogonia tipo A tiene la característica, por ejemplo, de ser más amplia. ¿Ok? En cambio, la espermatogonia tipo B, que es la que se dividió, es decir, estas se formaron dos células, esta da origen a esta y esta forma la espermatogonia tipo B. La espermatogonia tipo B está clasificada de acuerdo al área que ocupa del túbulo seminífero. ¿Ok? Entonces, cuando están más delgaditas o más angostas, o su adhesión a la membrana basal es menor, es una espermatogonia tipo B. La que tiene mayor superficie
se llama espermatogonía tipo A, es la que va a estar siempre produciendo espermatozoides. Aquí en esta imagen podemos visualizar lo que va a ser el núcleo de la célula de Sertoli. Este es el núcleo. Y si se pueden dar cuenta, la membrana de la célula de Sertoli es todo esto. ¿Okay? Esta es la membrana de la célula de Sertoli. Es la que está manteniendo comunicación con el espermatozoide para decirle, a ver, yo te voy a dar nutrientes, yo te voy a cuidar, te voy a guiar a lo largo de todo el proceso de división celular. Ahora, cabe destacar que conforme estas espermatogonías tipo B se van, entran a mitosis, a meiosis, perdón. Ok, estas se van a ir para acá, estas se van a ir para acá. Y se van dividiendo. Todas las células que se van dividiendo mantienen un contacto. Ok, tienen uniones comunicantes. Estas uniones comunicantes van compartiendo citoplasma. Y esto es muy importante porque les da una sincronía del grado de maduración espermatogonial. Ok, entonces ahora sí que van agarraditas de la mano y van a decir, bueno, tú ya diviste, yo también voy a dividir. Y así sucesivamente van teniendo estos cambios. Ok, una vez que se da la fase mitótica, entran a la fase meiótica. En la fase meiótica, recuerden que es cuando se va a dar ya la división de los cromosomas. Entonces vamos a iniciar con la espermatogonia tipo A. Ok, esa es la A, pasa a la B. Ok, y la B hay una fase de replicación de material genético. Recuerden aquí que el número de cromosomas es muy importante. Al tener esta fase de síntesis, si aquí tenemos 2N, en el espermatocito primario va a dar origen al 4N. ¿Ok? Se da el apareamiento de los cromosomas, se da la recombinación genética y finalmente se da la primera división meiótica. Aquí vemos la meiosis 1. Con la meiosis 1 o los productos de la meiosis 1, el nombre de las células se van a llamar espermatocitos secundarios. ¿Ok? Los espermatocitos secundarios se originan de la meiosis 1. ¿Ok? De la fase de replicación se llaman espermatocitos primarios. De los productos de la meiosis 1 van a dar origen a los espermatocitos secundarios. Estas células, que son espermatocitos secundarios, entran a la segunda división meiótica. ¿Ok? Da origen a cada una de ellas a una célula y se va a llamar espermátides redondas. Aquí es cuando ya tenemos las 4 células con característica haploide. ¿Ok? Como ya lo vimos en los esquemas pasados, en las clases pasadas. ¿Ok? Una vez que se forman los espermátides, estas ya entran a la fase de espermiogénesis. ¿Ok? La espermiogénesis, que es donde adquieren la morfología del espermatozoide clásico. En el caso del espermatozoide, bueno, la espermiogénesis involucra 3 partes: condensación de la cromatina, formación de la vesícula cromosomal y el desarrollo del flagelo. Todas estas 3 partes van a hacer que el espermatozoide se vuelva una célula que es grande, de 100 micras aproximadamente. Sufren esta serie de modificaciones estructurales para formar solamente un espermatozoide que mide apenas 15 micrómetros, ¿ok? O 15 micras. Bueno, ¿cómo son estos cambios? ¿Qué es lo que pasa con una célula convencional que tiene núcleo muy grande, que tiene mitocondrias, que tiene citoesqueleto, que tiene vesículas, que tiene retículo endoplasmático, Golgi y todo eso? ¿Cómo es que se van a modificar y qué estructuras van a formar parte del espermatozoide? Bueno, lo primero que va a suceder es una reorganización de la estructura interna de la célula. Tenemos el núcleo, que va a estar aquí en color azulito. Este es el núcleo celular. ¿Ok? Y tenemos lo que va a ser los cuerpos cromatoides. En algunos libros los pueden encontrar como cuerpos cromatoides, o la otra como centrosomas, que acuérdense que los centrosomas son los que van a funcionar de anclaje a los microtúbulos. Del cuerpo cromatoide, opuesto al cuerpo cromatoide, tenemos lo que va a ser el acrosoma o la vesícula acrosomal, que en algunos libros lo encuentran como acrosoma, en otros libros lo pueden encontrar como retículo endoplasmático. ¿Ok? Y
tenemos por otra parte lo que va a ser el aparato de Golgi. Okay, aquí está el aparato de Golgi. Obviamente tenemos, perdón. Tenemos las mitocondrias. No sé por qué me gustan las mitocondrias en color rojo. No sé si son rojos. Bueno, yo las conozco como las pinto de rojo. Ahí vemos las mitocondrias y el citoesqueleto, o lo que va a ser parte de de los filamentos intermedios, van a estar aquí. ¿Okay? Entonces se van reorganizando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El retículo endoplasmático, que está opuesto al cuerpo cromatoide, se empieza a pegar. ¿Ok? Se va pegando literalmente al núcleo celular, se va prácticamente abrazándolo. El núcleo celular se va haciendo más pequeñito, que se va compactando de alguna manera. Mientras que lo que va a ser del cuerpo cromatoide y los microtúbulos se van alineando a lo que va a ser la parte posterior, lo que va a formar parte del flagelo. El aparato de Golgi, que tenemos aquí, se va a fusionar con lo que va a ser el acrosoma. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el papel qué es lo que producen el retículo endoplasmático? ¿Qué produce el retículo endoplasmático? A ver, Jacqueline. ¿Proteínas y enzimas? Enzimas, sí. Bueno, proteínas. Bueno, a ver, Jacqueline, ¿qué produce el aparato de Golgi? ¿O qué es el aparato de Golgi? ¿Me puedo volver a repetir? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el papel del aparato de Golgi? Andabas papaloteando. ¿Estabas viendo La Rosa de Guadalupe? No, es que me levanté al baño. Ah, perdón. Híjoles, te interrumpimos. Perdón. Está bien. ¿Qué hacía? ¿Te acuerdas, Jacqueline? Elabora las proteínas y las moléculas de lípidos. No, ese es el retículo endoplasmático. El aparato de Golgi. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Adrián. La parte de Golgi se encarga de clasificar y empaquetar pues, los productos o sustancias que reciba del retículo endoplásmico para su posterior liberación. Exactamente, madura las proteínas o las moléculas, les da estructura, les da funcionalidades, etc. Bueno, el retículo endoplasmático, en fusión con el aparato de Golgi, lo que van a hacer, bueno, recuérdense que el retículo endoplasmático, que en este caso va a ser acrosoma, se va a encargar de la síntesis de enzimas, obviamente son proteínas, son enzimas, y las va a activar o las va a modificar el retículo endoplasmático. Por eso que estas dos estructuras, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, se fusionan para madurar las proteínas o las enzimas que forman parte del acrosoma. Ok, bueno. Entonces, conforme va avanzando, también las mitocondrias se van posicionando hacia la parte posterior. Ok. El núcleo celular se va haciendo cada vez más compacto, más pequeñito. Y fíjense aquí, el aparato de Golgi, perdón, el acrosoma ya está prácticamente pegado. Ya no tenemos citoplasma en la parte externa, ya lo está exprimiendo. Esta parte de poderlos exprimir, mover el citoplasma es gracias a las células de Sertoli. Las células de Sertoli estaría aquí afuera. ¿Okay? La célula de Sertoli estaría cubriendo todo esto. ¿Okay? Entonces la va apretando, lo va prácticamente exprimiendo. Simultáneamente, obviamente, el núcleo celular se va haciendo más compacto, se va haciendo más condensado. Y fíjense aquí, las mitocondrias se van desplazando aún más. Aquí los filamentos de tubulina, actina y miocinas ya están formando el flagelo. ¿Ok? Se va compactando todavía aún más. Aquí podemos ver, por ejemplo, la fase acrosomal, que es cuando se está pegando el acrosoma o cuando se están fusionando el aparato de Golgi con el retículo plasmático. Aquí en azul, lo que les estaba mostrando ahorita con colores, esto es el ADN, este es el núcleo. Aquí veo lo que va a ser el acrosoma, que es parte de la vesícula acrosomal. Y aquí puedo ver, por microscopía, puedo ver parte del aparato de Golgi. Y son vesículas del Golgi.
¿Ok? Entonces se están fusionando. Aquí puedo ver nuevamente, en una imagen más posterior, puedo ver el núcleo, puedo ver el acrosoma que está aquí. Este es acrosoma. Y fíjense aquí dónde están las mitocondrias. Ya están pegadas acá, se están moviendo. Y la membrana citoplasmática de este espermatozoide es esto. Ahí va, se van acumulando. Y aquí podemos ver, por ejemplo, los filamentos de actina tubulina. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que contiene el acrosoma? Bueno, el acrosoma tiene muchas enzimas, muchísimas. Se han identificado al menos 32 proteínas, aquí vemos muchísimas. Sin embargo, las más importantes y las que no deben de faltarle realmente al espermatozoide son estas: crogrenina, granulina, acrosina, proacrosina y preproacrosina, N-acetilglucosaminidasa y hialurodinasa. ¿Okay? Estas enzimas son las más importantes, son las que se encargan prácticamente de poder degradar las cubiertas que envuelven al al óvulo. Estas enzimas, si alguna de estas falta, obviamente el espermatozoide no puede abrirse paso a lo largo de las cubiertas que envuelven al óvulo, y por lo tanto tenemos un problema de infertilidad. ¿Ok? Entonces deben de tener estas enzimas por fuerza para que puedan fecundar. Ahora, en la formación del núcleo y el flagelo, cada vez se va compactando más. Entonces puedo ver aquí el núcleo, ya está haciéndose más compacto. Puedo ver el acrosoma ya bien pegadito. Las mitocondrias que se están alineando, las están moviendo hacia la pieza intermedia. Puedo ver los filamentos de tubulina. ¿Ok? Y se va exprimiendo. Fíjense aquí cómo que esta porción, lo que veremos de esto de aquí, estaría, por ejemplo, el aparato de Golgi, perdón, la célula de Sertoli. Todo esto sería célula de Sertoli. Ok, lo que estaría en rojo sería célula de Sertoli. Y el espermatozoide se va aplanando cada vez más. Ok, entonces se va quitando este citoplasma. Ok, y finalmente este citoplasma es eliminado a través de lo que llamamos cuerpos residuales. Estos cuerpos residuales, ok, son absorbidos por la célula de Sertoli. Las mitocondrias ya están alineadas en la pieza intermedia. Fíjense el núcleo, cómo ya está todo bien compactado, y los filamentos de actina tubulina ya forman el flagelo. Obviamente llevan un proceso también de maduración, se va haciendo cada vez, eliminando cada vez mayor cantidad de citoplasma. ¿Ok? Ahora, bueno, les iba a decir, creo que ustedes no vieron espermatozoides humanos, o les enseñaron morfología de espermatozoides humanos. ¿Les mostraron algunas en su práctica? ¿Pasaron videos por lo menos? No. ¿No? Bueno. Por ejemplo, en el caso de... Nosotros podemos evaluar la morfología espermática a través de diversas estructuras. Por ejemplo, la forma de la cabeza o del núcleo, la pieza intermedia o el flagelo. ¿Okay? Bueno, el espermatozoide, en algunos espermatozoides, por ejemplo, pueden tener la característica, bueno, tienen su cabecita. Ay, perdón, vamos a poner esa manera, que se nos ve. Podemos tener el núcleo, la pieza intermedia y el flagelo. ¿Ok? En algunos espermatozoides eyaculados, cuando ustedes los vean en el microscopio, pueden tener su vesícula, bueno, su cuerpo residual o gota citoplasmática de esta manera. La pueden ver aquí. En algunos la pueden ver más grande. ¿Ok? Y dependiendo la gota citoplasmática, podemos analizar el grado de madurez de los espermatozoides. Por ejemplo, un espermatozoide maduro puede tener la cabeza, el núcleo y el flagelo.
Un espermatozoide inmaduro en diferente grado puede ser que encuentre al flagelo, bueno, vamos a poner otro, la gota residual o la gota citoplasmática, yo la puedo encontrar, por ejemplo, aquí o acá. Dependiendo de la gota citoplasmática me indica el grado de madurez. Este es un espermatozoide maduro y este es muy inmaduro y este está prácticamente en maduración. Ok, está madurando. Cuando no tienen gota citoplasmática, quiere decir que son espermatozoides maduros. Cuando tienen presencia de gota citoplasmática, tiene un grado está en proceso de maduración. Este tipo de técnicas nos ayuda, por ejemplo, a poder analizar o poder determinar si algunos pacientes o algunos donadores están cubriendo una cuarentena. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en los bancos de semen, cuando nosotros queremos, bueno, tenemos supongamos, hagamos una suposición, que ustedes quisieran ir a donar espermatozoides, ¿sale? Y dices, bueno, está bien, sí, te contratamos para que dones espermatozoides. ¿Qué es lo primero que tienen que analizar? Primero, que su muestra tenga muy buena concentración, muy buena morfología, que tengan muy buena vitalidad, es decir, que estén vivos, la mayor porcentaje estén vivos, y que además puedan resistir el congelamiento, es decir, van a congelar sus muestras, las descongelan un día después y si ven que más del 60% todavía mantienen su movilidad, entonces sí los contratan como donadores, ¿sale? Entonces pasan esas pruebas y sale. Dices, bueno, ahora sí, ya eres donador, ya eres una persona que nos vas a tener que donar muestras al menos cada 30 días, ¿ok? Entonces, cada 30 días tienen que donar una muestra. Pero para poder donar esa muestra tienen que cubrir un cierto tiempo de abstinencia. ¿Eso que involucra? Que no pueden tener relaciones sexuales, no se pueden estar masturbando, etcétera. Tener una muestra que cumpla con esos requisitos, con abstinencia. Bueno, nosotros podemos, como evaluadores, podemos determinar si el paciente realmente está cubriendo la abstinencia o no. Y eso lo analizamos a través de poder identificar, por ejemplo, la madurez del espermatozoide. Si vemos gotas citoplasmáticas, no está respetando la cuarentena y entonces no se le paga a esa persona. Queda descartado y queda eliminado de los programas de donación de espermatozoides. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de abstinencia muy prolongada, ¿dónde vamos a ver los cambios? En los núcleos. Cuando vemos un incremento en la morfología anormal del núcleo, quiere decir que hay fallas también en los procesos, en la abstinencia, hizo demasiada abstinencia. ¿Ok? Entonces sí son muy, muy delicados este tipo de requisitos. Preguntas que tengan. ¿No? Bueno. Entonces, continuando. Bueno, este proceso, por ejemplo, de la formación del núcleo del flagelo es bien, bien importante. Muchas de las fallas morfológicas o muchas de las fallas en el material genético del espermatozoide se debe a su proceso de compactación. El núcleo del espermatozoide es una estructura prácticamente densa, es decir, es prácticamente un cristal. Es un cristal como lo podemos ver aquí, es una estructura extremadamente densa. Yo le puedo quitar las membranas, le puedo quitar todo y el núcleo no se deshace. Les digo porque yo tengo núcleos a los cuales les quité la membrana, tienen más de 20 años y siguen intactos. Y tengo de humano, de perro, de gato, de bovino, de diferentes especies y no se deshace. Es una estructura muy, muy estable. Ok, de hecho sabemos, por ejemplo, que en cualquier célula, sea célula somática, por ejemplo, podemos ver la cantidad de material genético, el porcentaje por núcleo de material genético que tenemos. Esto es DNA, esto es nucleosomas, es decir, presencia de histonas, y lo demás de estructura solenoide, que es un grado de compactación mínimo,
o bueno, grado de compactación ligero del material genético. Fíjense en esta célula que es de hepática, ¿ok? Este es el volumen, y fíjense, el volumen que prácticamente tienes como del 5% ocupa DNA. En el caso, por ejemplo, de los cromosomas en estado mitótico, que es cuando se están condensando con los nucleosomas, fíjense, tiene mayor cantidad de nucleosomas y tenemos estructura solenoide. Pero en el caso del espermatozoide no encontramos estructura solenoide ni nucleosomas, simplemente DNA. El núcleo del espermatozoide es simplemente DNA, no tiene otra cosa. Bueno, sí tiene proteínas, que se llama matriz nuclear, que es lo que funciona como esqueleto para poder condensar el espermatozoide. La manera de cómo está organizado el DNA en el en una célula somática es a través de nucleosomas, como lo vemos aquí. Ya recuerden que los nucleosomas están formados por histonas y luego de estas histonas se une por un fragmento de DNA hacia el otro nucleosoma. Estos nucleosomas se van organizando en loop, se van girando para formar una estructura solenoide. En el caso del espermatozoide, inicia la compactación con este proceso de célula de estructura solenoide, pero después las histonas son intercambiadas por otro tipo de proteínas que se llaman protaminas. ¿Ok? Las protaminas son estructuras, son proteínas altamente estables que lo que inducen es la alta compactación del material genético. Estas protaminas se unen a los espacios entre el DNA, al surco mayor del DNA, haciendo que esto se forme como una especie de plegamientos, en zigzag. ¿A qué me refiero? Es como les llamamos empaquetamiento en bolsa de pan, que hacen esto, tras, y se van compactando. ¿Ok? Y eso le permite una gran estabilidad hasta formar esta estructura de fibra, cromatoide, perdón. ¿Ok? Esta estructura cromatoide. Ahora, estas estructuras altamente compactas se unen a una especie, forman una especie de dona, que está aquí, se une a esta especie de dona que se le llama estructura toroide. Estas estructuras toroides no tienen histonas, no tienen nada, simplemente DNA y matriz nuclear, ¿ok? Se unen a otro nucleosoma a través de esta sitio de unión o región de unión a matriz nuclear. Esta es la matriz nuclear, se unen a ellas y se va ultra compactando. Esto le da una alta estabilidad al material genético, no le pasa nada. Ustedes le pueden poner ácido, le pueden poner lo que quieran y el maldito núcleo del espermatozoide no se deshace, es muy, muy estable, siempre y cuando tengan esta compactación o esta unión. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué puse esto? Doctor, sí. ¿Cómo dijo que se llama esa estructura en forma de dona? Toroide. Estructura toroide. Perdón, me salí, pero te lo agradezco. Gracias. Hoy me salí. Bueno, de hecho, les digo, ustedes lo pueden poner en ácido, le pueden poner sal, lo pueden congelar, descongelar, lo pueden echar en agua, o sea, lo pueden hacer lo que sea en el maldito núcleo del espermatozoide y no le pasa nada. Lo único que lo puede descondensar, lo único, es el citoplasma del óvulo, es lo único que lo puede descondensar, ¿ok? Ahora, esta descondensación inicia por la parte posterior. Este es en el caso, por ejemplo, del... Ay, perdón. No lo estoy proyectando. La descondensación del espermatozoide se inicia por la parte posterior. ¿Okay? ¿Qué es esto? Fíjense cómo se va abriendo en su totalidad. Aquí todavía tiene remanente del acrosoma. Aquí sigue el remanente del acrosoma. Y fíjense cómo se va descondensando hasta que se abre. ¿Ok? Y solamente lo puede hacer el citoplasma del óvulo. De hecho, mi primer artículo que publiqué en 1999, 98, 99, no, 99,
fue los mecanismos de descondensación espermática, es decir, tenemos, gracias a los trabajos de mis jefes y su servilleta, logramos descifrar el único modelo in vitro de descondensación espermática. Ya analizamos los contenidos del citoplasma del óvulo y coincide con nuestros hallazgos. Y de hecho nosotros seguimos siendo los pioneros en poder identificar cuáles son las moléculas que se encargan de esta descondensación espermática. Pero bueno, eso se los contaré en algún otro momento. Ok, bueno, a lo largo de toda la condensación del espermatozoide, acuérdense que como tiene material genético, va a llevar a cabo procesos de transcripción. Es decir, va a generar los mensajeros y estos mensajeros van a traducirse para la generación de proteínas. En la espermatogonia, que es la célula precursora de espermatozoides, que es una célula muy inmadura, hace transcripción. Se generan todos los mensajeros, todas las proteínas para que puedan alcanzar el espermatocito primario y las espermátides redondas. Ya cuando son espermátides elongadas, es decir, previo en un grado inmaduro, es decir, cuando ya tienen la forma de espermatozoide, pero todavía les falta mayor compactación, solamente almacenan algunos RNAs mensajeros, simplemente para que cuando lleguen al óvulo se puedan traducir de manera inmediata y puedan iniciar el proceso de desarrollo embrionario. Por eso el espermatozoide debe de ir prácticamente íntegro. De hecho, el espermatozoide, cuando está viajando a lo largo del aparato reproductor femenino, o de hecho desde que está en epidídimo y es eyaculado, desde ahí ya no tiene otra cosa que hacer con el material genético. El material genético debe de ir compacto e inerte. Lo único que va a hacer el espermatozoide es moverse solamente, llegar al óvulo e introducir el material genético dentro del óvulo. Ya una vez dentro del óvulo, este material genético ya puede ser transcrito y traducido para poder inducir el desarrollo embrionario. Si el espermatozoide fuera susceptible de daños, bueno, que de hecho sí lo es, si sufre algún daño a lo largo de todo su viaje, en su recorrido para alcanzar el óvulo, tendría consecuencias como pueden ser anormalidades, infertilidad, fallas en el desarrollo embrionario, aborto recurrente espontáneo, malformaciones congénitas, etcétera, 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 etcétera. Pero eso es bien importante que el espermatozoide vaya íntegro, que no tenga nada que hacer con el material genético. ¿Ok? Entonces, pero para que se pueda compactar, sucede una parte bien importante, que en este intercambio de histonas por protaminas, que les decía que las protaminas son moléculas altamente estables, que son estas protaminas, altamente estables y que les da una ultracompactación para poder remover las histonas e intercambiarlos por protaminas, requieren tener rupturas de ADN. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en las rupturas de ADN, ¿ok? Hay enzimas, ¿ok? Bueno, aquí tenemos la estructura de nucleosomas, lo que están aquí en moradito. Los nucleosomas, tenemos lo que van a hacer estos flags en amarillo, que se llaman histonas, acetilación de histonas. La acetilación de histonas es el proceso de activación para los procesos de transcripción y traducción. ¿Ok? Bueno, entonces conforme van acetiladas, se van moviendo, hay mecanismos que les permiten censar cómo va el proceso, va bien, va avanzando, ¿sale? Y de momento llegan unas enzimas que se llaman DNA, son enzimas que se encargan del rompimiento del ADN, que se llaman topoisomerasas. Topoisomerasas. Las topoisomerasas son proteínas que se encargan de romper el DNA. Entonces, si yo tengo una doble hebra aquí, la topoisomerasa puede llegar, ¿okay? Y puede seccionar estas estructuras. Corta aquí y corta aquí. Entonces, cuando induce la ruptura, permite sacar las histonas. Las histonas van para afuera. ¿Ok? Queda relativamente desestabilizado el material genético, pero entran otras proteínas que se llaman protaminas de transición. Las protaminas de transición lo que van a hacer simplemente es estabilizar. Van a estabilizar la ruptura, van a mantener estable el DNA a pesar de que esté roto,
lo estabilizan, salen las histonas y entran las protaminas, ¿ok? Como las vemos aquí. Esta protaminación lo que hace es ya generar la ultracompactación y entonces llegan otras enzimas que se llaman ligasas. Y las ligasas lo que van a hacer es unir las rupturas de ADN, las van a unir, ¿ok? Las complementan y entonces restablecen esta continuidad del material genético. Ahora, esto es normal, ¿ok? Esto es lo que tiene que suceder en el espermatozoide, se tiene que romper el material genético. Ahora, en algunas, para que pueda funcionar estos sistemas de ligación y reparación de material genético, dependen muchísimo del estado de salud del paciente, ¿ok? No de la persona o del varón. Hemos visto que si algunos pacientes, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, que fuman, toman, ¿qué más? Consumen fármacos, por ejemplo, en el abuso de paracetamol o, por ejemplo, la acumulación de especies reactivas de oxígeno, lesiones, por ejemplo, que evitan la oxigenación para la activación de los mecanismos de ATP y todo eso, esos mantienen la ruptura del material genético, ya no se unen. Y cuando tenemos mayor cantidad de espermatozoides con estas interrupciones en el ADN, lo llamamos, es una patología muy, bueno, no reciente, ya tiene algunos años, más o menos unos 15 años, se llama fragmentación de ADN. ¿Ok? Fragmentación de ADN espermático. ¿Ok? Entonces, esta es una patología normal. Lo vemos muchísimo en pacientes diabéticos con sobrepeso y obesidad, principalmente por la acumulación de especies reactivas de oxígeno, por apnea obstructiva, etcétera, por una gran cantidad de factores. Entonces, cuando tenemos esta fragmentación de ADN, estos espermatozoides que tienen fragmentación de ADN pueden fecundar, pero la interrupción del material genético, es decir, que tiene, supongamos que este es un gen, ¿ok? Cuando está interrumpido, pues obviamente no se pueden generar las proteínas necesarias para poder hacer un proceso que requiere el embrión. Entonces, generalmente los embarazos con espermatozoides con ADN fragmentado, generalmente, entre muchas cosas, no desarrolla el embrión, que ese es lo bonito. Sin embargo, a veces el óvulo puede repararlos, puede implantar, puede desarrollar, pero a veces estos daños o estas interrupciones en el material genético me puede llevar a enfermedades, como por ejemplo trastornos de retraso mental, es uno de ellos, autismo, organomegalia, cáncer, etc. Ahora sabemos que la fragmentación de ADN es un factor recurrente para múltiples patologías. Obviamente hay que identificar cuáles son esos genes. ¿Podemos corregirlos? Sí. ¿Hay tratamientos? Sí. Pero todavía no hay estudios concretos para poder buscar algún fármaco que pueda hacer este tipo de correcciones. ¿Ok? Bueno, preguntas que tengan. ¿Dudas? De mi parte no, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, conforme se van compactando el material genético, el ADN, los cromosomas en el espermatozoide, ahora sabemos que los cromosomas no están ubicados de manera aleatoria. ¿Ok? A través de una técnica que se llama FISH, creo que les hablé de ella ayer, FISH, que se llama Fluorescence in situ hybridization. Ok, que son, nosotros podemos tener los cromosomas, ok, y nosotros los marcamos con un fluorocromo, con un marcador fluorescente, ok, los marcamos o identificamos cómo están ubicados, y entonces a través de eso nosotros podemos identificar el posicionamiento de los cromosomas dentro del espermatozoide. Anteriormente pensábamos que era aleatorio, es decir, que todos se llegaban en montón y como quisieran. Bueno, resulta que no. Resulta que a través de FISH, a través de analizar, por ejemplo, cromosomas 21, todos estos cromosomas se encuentran en sitios específicos. Ok, por ejemplo, si viéramos en la parte anteroposterior, es decir,
si es para el espermatozoide, de la parte anterior hacia la parte posterior. Y también, por ejemplo, de la parte periférica, algunos se encuentran aquí, otros en el centro. Los cromosomas se encuentran ubicados de manera específica. Por ejemplo, a mí que me interesan los cromosomas sexuales. En el caso, por ejemplo, del cromosoma X y Y, fíjense, están más ubicados hacia la periferia. Están ubicados más periféricamente. Pero si yo los quiero ver, por ejemplo, si están hacia la parte anterior, hacia la parte del acrosoma o hacia la parte de la cola o el flagelo, fíjense, el cromosoma X está prácticamente a la mitad, mientras que el cromosoma Y está ubicado en la parte posterior. Un trabajo, bueno, ahorita el trabajo de uno de mis estudiantes, que es un estudiante de medicina, que hizo su servicio social en investigación conmigo, hicimos FISH, hicimos colocalización, es decir, analizamos fragmentación de ADN y analizamos qué cromosomas son los que eran más fragmentados, bueno, estaban más de acuerdo a su posición, e identificamos que el cromosoma que es más susceptible a fragmentación de ADN es el cromosoma Y, ok, por su ubicación. Entonces, esto tiene mucha explicación de por qué los varones somos más susceptibles a múltiples patologías congénitas. Las mujeres aguantan un montón, los varones no. Somos muy sensibles en ese tipo de aspectos, pero es más bien por el cromosoma Y que es más susceptible a daños por su ubicación y en su material genético. Bueno, ahora, conforme el espermatozoide ya se compactó y el citoplasma se va exprimiendo, bueno, se va eliminando, las mitocondrias se van ubicando, fíjense, aquí tenemos una mitocondria, otra mitocondria, aquí están las mitocondrias, se van pegando a la pieza intermedia, se van posicionando aquí, como pueden ver, todas alineadas exactamente aquí. ¿Okay? Aquí podemos ver las mitocondrias, el núcleo. Ok, esta es por una microscopía confocal con reconstrucción tridimensional. Ahora, cabe destacar que las mitocondrias en el espermatozoide es la única célula que presenta mitocondrias fragmentadas. Las mitocondrias, las mitocondrias son una célula somática, por ejemplo, este sería el núcleo, y las mitocondrias forman redes mitocondriales. Las redes mitocondriales, por ejemplo, serían así. ¿Okay? Están todas organizadas, alineadas a lo largo de toda la célula. ¿Ok? Son continuas, eso es lo bonito del mecanismo, pero cuando se empiezan a fragmentar, es decir, cuando se empiezan a romper y forman esa característica de frijolito de la mitocondria, esa célula, cuando vemos esta fragmentación mitocondrial, quiere decir que están en proceso de daño, están en proceso de transformación o tienen una malignidad. De hecho, hay un biomarcador, están utilizando biomarcadores de estructura mitocondrial para poder predecir el grado de malignidad que tienen algunas células tumorales de cáncer de mama. Entonces son técnicas muy nuevas, bueno, no tienen muy nuevas, tienen como unos 10 años más o menos, aproximadamente, que son como unas técnicas de diagnóstico para poder determinar malignidad en algunas células. Bueno, finalmente, cuando el espermatozoide ya está maduro, viene el proceso de espermiación. La espermiación es cuando la célula de Sertoli, que está aquí, esta es la célula de Sertoli, va a liberar a los espermatozoides. Fíjense aquí, la célula de las espermatogonias, espermátidas elongadas, tienen comunicación. Siguen comunicadas a través del citoplasma, como les decía, van comunicadas, van sincronizadas en el proceso de maduración. Entonces, cuando la espermátide elongada va migrando desde la base hacia la parte superior, bueno, hacia el lumen, van eliminando la mayor cantidad de citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La célula de Sertoli se queda con el remanente citoplasmático, ¿ok? Hasta que finalmente vemos lo que van a ser los cuerpos residuales. Estos cuerpos residuales son remanentes del citoplasma de la espermátide elongada. Y tenemos ya el espermatozoide totalmente formado, ¿ok? Y esto, una vez que están formados, serán liberados al lumen y esto se le llama espermiación. Ok, ¿cómo está aquí? Perdón. Ok, que es la espermiación.
Entonces, la espermiación es la liberación del espermatozoide liberados por las células de Sertoli. Ahora, estos espermatozoides que están aquí, recuerde que son inmóviles, no tienen movilidad. Entonces, por las contracciones, si yo hago el corte del túbulo seminífero, las contracciones van a ser hacia acá, se van comprimiendo, ¿okay? Y los espermatozoides a lo largo de un tubo van migrando hasta llegar a la red de testis. Y recuerden que esto solamente sucede en el túbulo seminífero. Cuando lleguen al epidídimo, es a donde van a adquirir la capacidad de poderse mover, donde van a adquirir la motilidad. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas aquí que tengan, jóvenes. Dudas. ¿La vesícula acrosomal es lo mismo que el retículo endoplásmico? La vesícula acrosomal en algunos libros los puedes encontrar que es la fusión de retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Son originados de ambas vesículas, de ambos organelos. Y es lo mismo vesícula acrosomal que acrosoma. Exactamente. Gracias. Les digo, a veces algunos libros dicen vesícula acrosomal y algunos otros libros dicen acrosoma. Y de hecho, el rompimiento de la vesícula acrosomal cuando va a fertilizar se llama reacción acrosomal. Eso lo vamos a ver en fertilización. Bueno, ¿alguna otra? Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba la estructura que le proporcionaba más estabilidad al material genético? Ok, en la transición de histonas a protaminas hay una proteína que se llaman protaminas de transición. Te lo voy a escribir aquí. Se llaman protaminas de transición. De acuerdo, gracias. En algunos libros vas a encontrar también como PT. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, entonces, pues aquí le paramos por hoy. Y mañana, que día es jueves, pues mañana nos vemos para continuar con ovogénesis. ¿Sale? Pues nos estamos viendo, chicos. Descansen. Pórtense bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.